Vamos a empezar esta serie de predicaciones en este fin de semana sobre el tema de, falsos profetas y su mensaje. Ahora vamos a arrancar con el primer mensaje llamado pastores manipuladores. Luego, hoy, vamos a ver después un mensaje sobre Caín el liberal y Coré la cabra. Y luego mañana acabaremos con un mensaje, el tercer mensaje, sobre Balaam y la bestia. Así que vamos a empezar ahora con el primer mensaje. Título general es Pastores Manipuladores. Y os pido por favor que abráis conmigo la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer un solo verso, versículo 3. 2 de Pedro 2, versículo 3, título general, Pastores Manipuladores. 2 de Pedro 2, versículo 3. Estaré yo utilizando aquí la Reina Valera 60, la versión inspirada. 2 de Pedro 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Repito. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, falsas, disimuladas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bien, un par de datos a modo de introducción y luego arrancamos ya con la exposición. Estamos en la segunda carta de Pedro, redactada por el apóstol Pedro en el año 65-66 del primer siglo. Pedro está escribiendo la carta a 5 iglesias de Asia Menor con propósitos diferentes. En primer lugar, para darles la seguridad de la salvación en Cristo. Segundo lugar, para hablar sobre los falsos profetas. Y en tercer lugar, para hablar sobre la promesa de la pronta segunda venida. Así que estamos en 2 de Pedro, años 65-66. Y tengo hoy 3 puntos para compartiros. Primero, 3 palabras empezando por la M. 1, manipularán. 2, mentirán. Y 3, morirán. Repito, 1, manipularán. 2, mentirán. Y 3 morirán. Entramos ahora en el primer punto, manipularán. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ok. Hay falsos maestros y según el pasaje, lo que más le interesa a un falso maestro es pasta. Quiere dinero. Quiere enriquecerse. Quiere más dinero. No ama al pueblo de Dios, ama su propio bolsillo. Y por lo tanto su ministerio es un acto de manipulación. El motivo aquí, según Pedro, es avaricia. Es un hombre codicioso. Quiere un nuevo carro, un nuevo coche, una nueva casa. Quiere un buen salario y mucha tranquilidad. No quiere sufrir por la palabra. No quiere adversarios. No quiere tener que tener a nadie levantándose en contra de él. Es como Judas Iscariote vendiendo a su maestro por 30 piezas de plata. Ahora bien, en cuanto al asunto de la economía, sí es correcto y bíblico que una iglesia local sostenga a su pastor, sostenga a sus ministros. Aquí tenéis 2 citas para comprobar esto. 1 Corintios 9:14 se lee: el Señor ordenó a los que viven del evangelio, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Segundo texto, 1 Timoteo 5, versículo 17 dice: los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, es bíblico y es correcto que la iglesia sostenga a sus ministros. No obstante, ¿qué pasa hoy día? Como la iglesia se empieza a crecer y los miembros disponen de más recursos financieros, el ministerio pastoral puede convertirse en un fin en sí mismo. Por ejemplo, en agosto de 2011 se hizo una encuesta en Holanda, un país tradicionalmente protestante, y se enteraron de que hay 1 de cada 6 ministros es actualmente o agnóstico o ateo. Porque hay en Holanda, como mi país en Irlanda del Norte, como el evangelio tiene mucha influencia, si tú eres una persona medianamente bien a nivel de expresarte públicamente, sabes sacar los estudios, haces tu carrera en teología y luego entras en el ministerio. Tienes un buen salario, te dan una casa, te dan un buen coche y puedes vivir de forma cómoda hasta que no estés en la tumba. Así que esto puede darse en los Estados Unidos, en muchos países ahora latinos, ante el avance del evangelio, ahora el movimiento protestante está manejando muchísimo más dinero que antes.
Y si uno es carismático, dinámico, sabe hablar en público, puede hacerse muy rico en muy poco tiempo. Y algunos de los pastores más exitosos de esta escuela viven en mansiones, tienen jets privados y sus damas se visten de princesa. El dinero en sí, hermanos, no es malo. Es moralmente neutral, ya que no es un agente personal. Pero si el pastor empieza a soñar con billetes, tarde o temprano, su mensaje va a cambiar. Y las primeras palabras que van a desaparecer de la boca de un falso pastor son los términos relacionados con el pecado. Términos relacionados con el juicio de Dios. Términos tales como iniquidad, transgresión, culpa, arrepentimiento, castigo, ira, infierno, etc. El mensaje se torna humanista. Todo está enfocado en la grandeza del ser humano y poco a poco Dios desaparece de aquella iglesia y el hombre y sus caprichos son deificados a expensas del Dios bíblico. Y pues, si estos en aquellas iglesias se enteran de otros pastores que sí predican del pecado, les van a tachar de todo: fundamentalistas, intolerantes, intransigentes, llenos de odio. Las primeras palabras, hermanos, en desaparecer de la boca de un falso ministro son las palabras que nos ganan enemigos y adversarios. Así que, para empezar, la primera palabra de aplicación. Hay muchos pastores aquí, hay gente de diferentes iglesias. Si las únicas palabras que vosotros oís desde el púlpito son gracia, amor y misericordia, algo va mal. Es importante predicar de la gracia de Dios en Cristo, la misericordia del Señor en el Evangelio. Desde luego que sí. No obstante, no podemos utilizar estos términos sin tener en cuenta la gloria de Dios, la santidad de Dios, la realidad del juicio venidero. Y una segunda señal de un falso ministro no es solamente que deja de hablar sobre estas palabras que pueden crearnos adversarios. En segundo lugar, el falso ministro ejemplifica lo que yo llamo la falta del componente de negación. La falta del componente de negación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el falso ministro es un experto en afirmar cosas, decir lo que cree, siempre en plan positivo. Y vivimos en una época postmoderna ultra pluralista. Hoy tú afirmas lo que crees y la gente te aplaude. Pero el problema con el ministro del Nuevo Testamento es que no solamente es llamado a afirmar, sino a negar, sino a denunciar aquello que atenta contra la verdad. Y ahí empiezan los pleitos y las dificultades. Dios dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:3, yo te dejé ahí en Éfeso, hablando a través de Pablo, para que tú mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente ni presten atención a fábulas. El verdadero pastor enviado por Dios sabe lo que cree y sabe lo que no cree. Defiende la verdad de Dios y atenta contra la falsedad. Denuncia la mentira satánica. Así que, en tu iglesia local, los sermones que estás descargando entre semana, ¿a qué tipo de predicador estás prestando oído y atención? Aquellos que solamente hablan de lo positivo, lo bonito, o a verdaderos hombres de Dios que defienden la verdad de Dios hablando en contra de mentiras satánicas. Creo que puedo resumir muy bien todo lo que he dicho hasta este punto de mensaje con una expresión útil de mi querido héroe Martyn Lloyd-Jones. Si no habéis comprado un libro de Martyn Lloyd-Jones, por favor, hazlo. La casa editorial Peregrino en Ciudad Real vende un montón de tomos de Martyn Lloyd-Jones. Ya sabéis, ¿no? Para entrar en el cielo tenéis que creer en el Evangelio y leer al menos un libro de Lloyd-Jones. Si no habéis leído un libro de Lloyd-Jones, lo siento, no podéis entrar en la Jerusalén celestial. Dice Lloyd-Jones, el falso profeta no tiene puerta estrecha en sí. El falso profeta no tiene puerta estrecha. Sigo con la cita. No hay puerta estrecha en ellos, no hay camino angosto, no. Lo que dice está bien, pero no incluye esta puerta estrecha.
Es una enseñanza cuya falsedad hay que detectarla por lo que no dice, más por lo que dice. O sea, no hay nada en el falso profeta que ofenda al hombre natural. No, es el tipo de predicador que agrada a todos, no tiene enemigos, nadie le persigue por sus mensajes, sabe comportarse bien en cualquier círculo, sea conservador, sea progresista, es carismático, dinámico, popular, agradable a la vista, agradable al oído. Y dice Lloyd Jones, este hombre es muy consolador, muy tranquilizante. Siempre es así el falso profeta en su vestido de oveja, siempre inofensivo, agradable, siempre atractivo. Amados, pues, un varón que entra en el ministerio por dinero es un bicho peligroso y bien astuto. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que siempre predican de forma políticamente correcta, sin este componente de negación. Los verdaderos profetas no solamente predican la verdad de Dios, sino que al mismo tiempo, simultáneamente, denuncian aquello que atenta contra la palabra del Señor. Para resumir este primer punto, hemos dicho que sí, una iglesia tiene que sostener a sus ministros. Tristemente, algunos van a abusar de esta realidad que vemos hoy día. Y he propuesto dos cosas que siempre vamos a ver en un falso maestro. Uno, quita todos los vocablos negativos de su diccionario cristiano. Y número dos, quita este componente de negación. No dice nada que pueda crear enemigos o adversarios. Simplemente se dedica a afirmar lo bonito. Bien, segundo punto. La segunda M, mentirán. Volvamos al texto inicial. 2 de Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son unos mentirosos. Con palabras fingidas. En este segundo punto, ahora voy a hablaros sobre 4 movimientos heréticos contemporáneos que, bueno, están en el mundo anglosajón, algunos en el mundo latino, pero ahora todos están en España. Algunos llevan menos años que otros y voy a ir en orden alfabético. Así que vamos a arrancar hablando sobre los apóstoles contemporáneos. En segundo lugar, la confesión positiva. En tercer lugar, la guerra espiritual, falsamente llamada guerra espiritual. Hay una guerra espiritual verdadera. Y en cuarto lugar, la teología de la prosperidad. Repito, arrancaremos con los apóstoles contemporáneos. En segundo lugar, una vez más, el tema de la confesión positiva. En tercer lugar, la guerra espiritual. Y luego en cuarto lugar, la teología de la prosperidad. Esta será pues la parte más sustanciosa de la primera enseñanza hoy. Bien, empezamos con los apóstoles contemporáneos. Las escrituras hablan sobre apóstoles en dos sentidos según el griego. La palabra en griego es apóstolos, que proviene del verbo enviar. Un apóstol es alguien enviado. Y la palabra tiene dos vertientes o dos significados. Puede significar simplemente una persona enviada. En este primer sentido, Jesucristo es un apóstol, ya que Cristo fue enviado por Dios el Padre con el fin de redimirnos de todo pecado. Jesús es un apóstol, ya que es enviado. Y también en las Escrituras, cualquier persona enviada por una iglesia local, sea un misionero, un simple evangelista, esta persona es un apóstol en el sentido amplio de la palabra. Pero hay un segundo significado, y este segundo significado ya es un significado más estrecho, cerrado. Aquí es apóstol con A mayúscula. Aquí aludimos al grupo de los 12 y al apóstol Pablo. Aquí cito las palabras de Juan Stam. Él dice: los apóstoles de hoy, los contemporáneos, los actuales, toman pasajes de la Biblia donde el término significa misionero, pero lo aplican en el segundo sentido de apóstol con A mayúscula, y por lo tanto quieren atribuirse los títulos y autoridades de los 12 y de Pablo. El grupo de los 12 es un grupo cerrado, es un grupo estrecho, por así decirlo. Por ejemplo, Judas Iscariote se ahorca en Hechos capítulo 1, y la iglesia pues procura reemplazar a Judas para que hubiese 12 en el grupo apostólico, representando, pensamos, las 12 tribus de Israel.
Y según Hechos 1:21, la elección del sucesor se limitó a hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día en que Él fue recibido arriba. Es decir, aquella persona también, según el texto, tiene que ser uno hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que, primer requisito para ser un apóstol con A mayúscula, ser un testigo ocular de Jesucristo y de su resurrección. Requisito número 2 también sale en Hechos 1. Hechos 1:24, los discípulos proponen a 2 hombres delante de Dios y luego echan suertes y oran al Señor diciéndole: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de ese ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, 2 requisitos. 1, testigo ocular de Jesucristo y de su resurrección. Requisito número 2, haber sido seleccionado por Dios mismo, por Cristo mismo. Y Pablo, por esta razón, es un apóstol, porque Pablo cumple con los 2 requisitos. En primer lugar, Pablo era un testigo ocular de Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, Jesucristo me apareció a mí. Pablo era testigo ocular de la gloria del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, fue comisionado directamente por Dios y por Cristo. Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Los 2 requisitos se cumplieron en Pablo. Por lo tanto, hoy es imposible que haya apóstoles. No hay testigos oculares de Jesucristo. Estos niños que supuestamente han subido al cielo, han visto la gloria de Cristo y vuelven para vender libros, lo siento, son mentirosos descarados. Nadie ha visto al Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, fue comisionado directamente por Dios. Ninguno de los apóstoles actuales han sido comisionados por el Señor Dios Todopoderoso. Vuelvo a citar a Juan Stam para cerrar este subpunto sobre los apóstoles. Dice: 2 de los grandes vicios de la iglesia evangélica hoy son: 1, la sed de poder, prestigio y riqueza de algunos de sus líderes; y 2, entre los fieles, el culto ciego y casi idolátrico a las personalidades famosas. Hoy hay mucha obsesión con títulos, oficios y el poder lucir y ser importante. Se emplean constantemente las técnicas de publicidad y promoción del mundo secular. Eso es contrario al espíritu de Cristo y del Evangelio. Y acaba diciendo Stam: hace unos años, en un foro sobre el tema de los apóstoles, alguien intervino para decir: mira, antes era suficiente con el título de pastor, pero ahora, con las enormes mega iglesias, llamarlos pastor queda muy corto. Al contrario, si el título pastor les queda corto para ellos se quedan demasiado cortos para el título de pastor. Así es, sí, amén, así es, amén, amén y amén. El problema con estos apóstoles de hoy día es que tienen una autoridad incuestionable. Tú no puedes cuestionar absolutamente nada, y por lo tanto, si este de Sudáfrica, el Lesogo Daniel, te manda que tú comas hierba, tú tienes que comer hierba. ¿Por qué? Porque él es un apóstol supuestamente comisionado por Jesucristo. Y si tú te atreves a desafiar a este hombre, pues tú eres del diablo. ¿Veis cómo funciona? Se convierten en apóstoles incuestionables y tú tienes que obedecerles como si fueras un pobre ciego. No hay apóstoles en el siglo XXI. Huye de ellos. Una iglesia abierta a ministerio apostólico se está preparando para un inminente catástrofe espiritual, y las noticias hablan de muchos abusos en estos círculos. Ok, número 2, algo más cercano a mi corazón, ya que yo estaba metido en este segundo movimiento.
Confesión positiva. Confesión positiva. Hemos hablado de los apóstoles, ahora la confesión positiva. Es la doctrina que enseña que tú y yo podemos crear nuevas realidades por medio de nuestras palabras. Si tú y yo declaramos palabras con fe, estas palabras, según nos dicen, tienen la misma autoridad que la voz creadora del Señor Dios omnipotente. Ya que es así, los líderes de esta escuela nos dicen que no podemos decir nada que sea mínimamente negativo. Tú te levantas por la mañana, hermano, estás constipado, tienes un poco de tos y tu esposa te pregunta, oye, cariño, ¿estás bien? Y tú le dices, oh no, es que estoy un poco resfriado. ¡Oh no! Has confesado que estás resfriado. Acabas de dar autoridad al diablo. Satanás ahora te tiene atado y no podrás curarte porque tu confesión negativa está dando autoridad al diablo. Tú no le puedes decir a nadie que eres pobre, que no tienes dinero, porque si tú confiesas esto con tu boca, estás dando autoridad a Satanás. Esta filosofía no es bíblica, es la nueva era vestida de cristianismo. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. El padre de este movimiento en círculos evangélicos se llamaba Kenneth Hagin. Él se murió en el año 2003, un hombre muy famoso en el mundo anglosajón. Y él, bueno, sorprendentemente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Todos estos, para justificar sus enseñanzas, tienen encuentros misteriosos con el Señor Jesús. Y según Hagin, Jesús le dijo lo siguiente, no el Jesús de la Biblia, el Jesús de la imaginación de Hagin le dijo: si cualquiera persona, donde sea, tomara estos 4 pasos o los pusiera en operación, estos 4 principios que te voy a dar, esa persona recibirá todo cuanto quisiese de mí o de Dios el Padre. ¿Cuáles son los 4 principios que Jesús compartió con Hagin? Principio número 1, dilo, dilo, dilo. Tú tienes un deseo en tu corazón, dilo, dilo, confiésalo, dilo, y de acuerdo a lo que el individuo quiera, eso habrá de recibir si lo confiesa. Número 2, hazlo. Dilo, 2, hazlo. Tu acción, en palabras de Hagin, puede derrotarte o elevarte. De acuerdo a tu acción, tú recibes o te quedas sin recibir. Así que lo dices y luego actúas en base a lo que estás proclamando con tu boca. Número 3, recíbelo. Recíbelo. Cito a Hagin: nosotros tenemos que conectarnos con la fuente del poder del cielo y la fe es el conectador. Alabado sea Dios. Simplemente conéctate, dilo, hazlo, recíbelo. Y número 4, compártelo. Tú tienes que dar testimonio de eso que has recibido de parte de Dios a otras personas a fin de que ellos también puedan crear. Y supuestamente Jesús acabó este encuentro diciendo algo revelador a Hagin. Cito, Jesús dijo a Kenneth Hagin: si los cristianos no siguen esta fórmula de 4 pasos, dilo, hazlo, recíbelo, cuéntalo, sería una pérdida de tiempo orar a mí. Para que yo les dé la victoria, ellos tienen que preparar su propia suerte. Este hombre murió en el año 2003. Se tuvo que presentar delante del Señor por estas barbaridades que dijo en el nombre de Jesucristo. Este hombre estuvo jugando con fuego. Tuvo que rendir cuentas en el día de juicio, hermanos. Tuvo que presentarse delante de Dios. Ahora bien, Hagin está muerto. El proponente más famoso hoy día a nivel mundial de este movimiento de la confesión positiva es el pastor coreano Paul Yong-hee Cho. Y él explica en su versión de la confesión positiva, en su tomo, la 4ª dimensión, que Dios le dijo que los budistas y los que hacen yoga obran milagros porque según Dios ha dicho esto a Cho, en contraposición a los cristianos, han desarrollado plenamente sus poderes cuatridimensionales. ¿What? ¿Qué está diciendo este hombre? Lo que tú tienes que hacer es aplicar la ley de incubación. La ley de la incubación. Digo las palabras que he dicho. Primero, hazte una meta bien clara. Entonces dibuja un cuadro mental que sea vívido y gráfico y visualiza el éxito. Así que piensa, visualiza y de repente empiezas a visualizar el éxito.
Tú tienes que entonces incubar esa visión que tú tienes hacia la realización, trayendo a la existencia esta idea tuya mediante el poder creativo de la palabra hablada. Y os doy una ilustración para que os ayude a entender de qué se trata esto en la esfera práctica. Una mujer soltera, 30 y pico años, se acercó a Joe, muy triste porque ella quería un esposo, quería casarse. Y ella decía a Joe que estaba orando día tras día por un marido. Pero él decía a ella, mira, hermana, tus oraciones son muy generales. Estás orando por un esposo. Tú tienes que ser muy concreta a la hora de orar. Entonces, Joe le pidió que se sentara, le extendió un pedazo de papel y le dijo a ella que escribiera los números del 1 al 10. Ok, número 1, mujer, ¿tú quieres que tu esposo sea europeo, asiático o africano? Ella dijo europeo, ok, apúntalo, europeo. Número 2, esto está sacado de su libro. Número 2, ¿de qué estatura lo quieres? Bueno, de 6 pies, 1,80. 1,80, número 2. 3, ¿qué profesión? Bueno, profesor. Número 4, aficionado a qué, y así sucesivamente. Y así fue transcurriendo hasta que ella tenía las 10 características del hombre de sus sueños. Oh, qué bien. Y Joe entonces le dijo que colgara el papel en el espejo de su casa y que frente al mismo repitiera en alta voz los 10 puntos cada mañana al despertarse. Joe entonces declara triunfalmente que esta muchacha soltera en breve periodo de tiempo encontró al marido que anhelaba. Aprovecho para decir que esto funciona. Así me consiguió a mí mi esposa, usando este método. Sí, es una broma, no os preocupéis. Según esta cosmovisión errada, nuestras palabras pueden crear nuevas realidades. Sin embargo, la Escritura revela que el único que tiene poder para traer las cosas a la existencia es el Señor Dios Todopoderoso. Y el problema con la escuela de la confesión positiva es que convierte a Dios en el esclavo de los caprichos del hombre y deifica al hombre en el lugar del Señor. Llegan a decirnos que Dios está atado por nuestra confesión verbal. Aquí tenéis una cita de Charles Capps, también murió hace poco, un líder de esta escuela. Dice: tú estás bajo el ataque del diablo y yo no puedo hacer nada por evitarlo. Tú me has atado con las palabras de tu propia boca. ¿Qué pasa con la soberanía de Dios, hermanos? ¿Qué pasa con el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Qué pasa con el Dios de la Reforma, el Dios de las Escrituras? Este hombre murió en el 2014 y tuvo que presentarse delante de Dios como tuvo que hacerlo Kenneth Hagin. Aquí tenéis otra frase para acabar este segundo subpunto. Frederick Prince sigue entre nosotros, ya mayor, dice: Dios tiene que recibir permiso para trabajar en el reino de este mundo a favor del hombre. Sí, tú estás en control. Así que si el hombre tiene el control, ¿quién no lo tiene ya? Dios. Cuando Dios le dio el dominio a Adán, eso significó que él ya no tendría el dominio de nuevo. Así que Dios no puede hacer nada en esta tierra a no ser que nosotros le dejemos. Y el camino para que le dejemos o le demos permiso es a través de la oración. Una vez más, un sistema pagano que deifica al ser humano en el lugar de Dios. Yo no sé de qué Dios está hablando aquí Frederick Prince. Su Dios no es mi Dios. Mi Dios es soberanísimo. Mi Dios es alto, glorioso, majestuoso, quien hace de acuerdo a su santa voluntad. El Dios de la confesión positiva no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Número 3, la guerra espiritual. La llamada guerra espiritual. En tercer lugar ahora, tercer subpunto. A diferencia de la confesión positiva, los de la guerra espiritual llegan a deificar a los demonios en lugar de Dios. Ya no deifican la confesión positiva del hombre, sino a los demonios. Hay gente obsesionada con Satanás. Ven al diablo cada 2 por 3. No hay noche que no se acuesten y vean una sombra en el techo. Es el príncipe de las tinieblas. Y ahí están echando aceite para echar fuera la presencia de Satanás. Hermanos, por favor, Satanás no es Dios. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnisciente. Satanás no puede leer tu mente. Satanás no está en todos sitios. Satanás es una criatura rebelde, malvada y pecaminosa.
incluso hermanos en la iglesia cristiana, hay cultos de oración donde la gente se dirige a Satanás. Hermano, la oración no es para que tú estés atando a Satanás. La oración es para que tú te dirijas al Señor Dios Todopoderoso. Satanás no es para ser evocado ni invocado en oración. La guerra espiritual mal entendida enseña que hay demonios actuando, uno, a nivel personal, dos, a nivel territorial. Empezamos con el nivel personal y luego hablaremos sobre el nivel territorial. Bien, en plan personal. Según este grupo, un creyente propenso a enfermarse, ¿alguien aquí está enfermo? ¿Tiene dolores? Sí, mejor un 50-60%, ¿no? Sí, hay unos cuantos que estáis enfermos. Bueno, vais a ver lo que tenéis. Según esta escuela, vais a ver. Si está enfermo, si tiene problemas mentales, si es pobre, si es pelirrojo, si experimenta fracasos regularmente, es por causa de una presencia demoníaca en él. Ya lo sabéis. Tenéis demonios, estáis poseídos por Satanás. Ahora bien, ¿cómo llegó el demonio a tu vida, querido hermano enfermo? Pues por medio de tus pecados no confesados o por palabras negativas de las cuales no te has arrepentido todavía. O si tú estás andando en santidad, si alguien en tu familia hasta la 4ª generación ha muerto en pecado, tú puedes ahora tener el demonio, una presencia demoníaca por culpa de 4 generaciones. Tus 2 padres, tus 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Según las matemáticas irlandesas, son 30 personas. Yo creo que todos aquí tenemos a padres o a abuelos que han muerto en sus pecados, que no creían en el Señor Jesucristo, y aquí sacan la doctrina de las famosas maldiciones generacionales. E incluso llegan a decir que tú puedes estar bajo la presencia de Satanás si tú compras una propiedad. Por ejemplo, estás aquí en Barcelona, los precios son altos, y luego consigues un piso baratito para ti, tu esposa, tu familia. Pero si en aquel piso, antes de tú pagar el alquiler, vivía ahí un hombre que fornicaba, que robaba, que no sé qué, que mataba a alguien, los demonios de aquella casa ahora van a apoderarse de ti y van a entrar en ti. Así que antes de comprar cualquier piso, echa aceite, proclama bendición y liberación en el nombre del Señor. Y hermanos, por favor, nos reímos, pero hay hermanos que creen esto y viven atemorizados. Hermanos, son lobos que están jugando con el pueblo de Dios. Antes que nada, no, un cristiano no puede ser poseído por Satanás. Cuando el león de Judá entra en una vida, todas las hienas del infierno salen huyendo. Pero luego dice, no, pastor, Judas Iscariote era discípulo y Satanás entró en él ya. Pero Judas no era nacido de nuevo. Judas era hijo de perdición. No era nacido de lo alto. Así que en primer lugar, no, un cristiano no puede ser poseído por el diablo. Número 2, es imposible que un cristiano esté bajo maldición, porque Cristo tomó todas nuestras maldiciones en la cruz. Dice la palabra de Dios que en Abraham, en la descendencia de Abraham, la cual es Cristo, todas nuestras maldiciones fueron pagadas en él. Mañana os voy a hablar sobre Balaam. ¿Os acordáis? Él quiso maldecir al pueblo y Dios no se lo permitió. Nadie maldice a mi pueblo. 1, un cristiano no puede ser poseído por el diablo. 2, los cristianos, sus maldiciones fueron quitadas por Cristo. 3, esta enseñanza es peligrosa porque disipa el gozo y la seguridad de la salvación. Si tú de verdad, hermano, pensaras que por haber pecado, Satanás puede estar ahora mismo orando en ti, es que, hermano, tendrías miedo de mirarte al espejo por la mañana, a no ser que alguna sombra estuviera en tus ojos y pensaras, madre mía, que tengo un diablo, estoy poseído por Satanás. Hermanos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y número 4, tenemos que tener cuidado con esta doctrina, porque a nivel pastoral me he topado con mucha gente que se refugia
a la hora de no arrepentirse, echando la culpa a un espíritu. Una persona que se acuesta con su novia. No, pastor, es que yo no tengo la culpa. Yo tengo un espíritu de fornicación. La culpa no es mía. Hermanos, eso existe, ¿eh? Yo me he topado con gente tan perversa. Cuidado con esta doctrina. Bien. A nivel territorial, se me está yendo la voz. Será una presencia demoníaca en mí, seguramente. Por lo menos sé lo que es. Número 2. En plan territorial, llaman eso mapping espiritual. Mapping espiritual. Lo que tú tienes que hacer como iglesia, como creyente, es enterarte de cuáles son las fuerzas demoníacas que predominan en tu pueblo, en tu ciudad. Esta convicción está basada en una convicción teológica equivocada, a saber, que Dios entregó autoridad a Adán dio su autoridad a Satanás, y ahora Dios no tiene autoridad en el mundo. Así que la iglesia, si tú vas a abrir un nuevo punto de misión, tienes que ir a un pueblo, enterarte de cuáles son los poderes territoriales, subir a la colina, a la cuesta más alta del pueblo y declarar libertad en el nombre del Señor. Ok, hay varias críticas que podríamos lanzar en contra de esta escuela. 1. No hay una sola instancia en toda la Biblia donde un creyente es llamado a buscar un demonio. Jesús echó fuera a los diablos, pero cuando se le manifestaban, Jesús no iba, bueno, vamos a ir a Tarragona, o vamos a ir a, qué sé yo, Córdoba, vamos a ir a Galicia, echar fuera demonios, chicos. No, hermanos. Él predicaba la palabra y cuando se manifestaba gente demoníaca, él echaba fuera el demonio. Número 2, segunda crítica. Ellos apelan a la doctrina del hombre fuerte. Tenemos que atar al hombre fuerte, pero el hombre fuerte ya fue atado y no es atado por nosotros. El que ató al hombre fuerte se llama Jesucristo. Él entró en la casa del hombre fuerte, lo ató en su primera venida y Satanás, sus bienes fueron grandemente despojados. Número 3, crítica 3. Esta forma de evangelizar, subir a la cuesta, echar aceite, declarar liberación, cielos abiertos en el nombre del Señor, va en contra del patrón evangelizador del Nuevo Testamento. Pablo no llegaba a una ciudad intentando descubrir cuáles eran las fuentes de maldad. Él predicaba el evangelio. Incluso en ciudades idólatras como Atenas, predicaba la palabra del Señor. Hermano, no tienes que identificar espíritus territoriales. Tienes que predicar el evangelio. Dios te ha dado una sola arma para ganar almas perdidas: el evangelio del Señor Jesucristo. Mira, para que veáis cómo es esto. Me topé con una familia estando aquí en España. Ellos tenían de parte de su pastor en Brasil un libro con los nombres de 30,000 demonios. Su nombre en latín, la traducción al portugués, la zona geográfica donde dichos demonios se manifestaban y luego cómo echar fuera a dichos demonios. Algunos no les gustaba el vinagre, así que tú tenías que comprar un bote de vinagre de Jerez y echar el vinagre y salían. Otros por medio de 2 horas de oración, otros por medio de otras cosas. Pero hermanos, hay gente que cree esto. Hay gente que cree esto y viven asfixiados pensando que cualquier momento Satanás les va a devorar. Hermano, si tú estás en Jesucristo, el que está en ti es 100,000 veces más grande que el que está en el mundo. Satanás tiembla ante la presencia de Cristo y la palabra te dice: sométete a Dios. Ahora no puedes resistir si no estás sometido. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. No perdamos nuestro tiempo con esta guerra espiritual. Y número 4, también he tenido bastante trato con este grupo también, la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad. La cuarta escuela aquí tiene bastante en común con la confesión positiva. La idea aquí es que si un creyente no está prosperando económicamente, se debe a falta de fe,
se debe a pecado, porque Dios quiere que todos sus hijos sean ricos y que todos tengan salud. No sé si el patriarca Job estaría de acuerdo. No sé si Pablo tampoco, que estaba enfermo, ni Timoteo, ni Trófimo, ni Ezequías. Pero según ellos, si tú estás enfermo o si no tienes dinero en tu cuenta bancaria, es por falta de fe. Ok. Si tú quieres entonces hacerte rico, tienes que confesar con tu boca. Y además de confesarlo con tu boca, tienes que, aquí está la frase, sembrar tu semilla. La semilla, desde luego, no es una semilla literal, es una semilla económica, financiera. Así que, si un hermano aquí ofrenda 10 euros, él recibirá su recompensa de parte de Dios. Pero si la hermana aquí ofrenda 100 euros, ¡wow!, ella va a recibir 10 veces más que el hombre. Y si la hermana aquí siembra 1000 euros, ¡wow!, ¡feliz Navidad! Todos a tomar café con leche a la hermana, invitándonos, no. O sea, dependiendo de tu confesión y de la cantidad de tu ofrenda, tú prosperarás o no prosperarás. Ok, en mayo de 2018, en España, salió en las noticias el famoso pastor evangelista Jesse Duplantis. Jesse Duplantis pidió 54 millones de dólares. Esto lo voy a hacer en mi iglesia el domingo que viene. Él pidió 54 millones de dólares para un avión de lujo. Madre, increíble, ¿eh? En una supuesta charla con Dios, ahí está el encuentro milagroso de nuevo, el Señor le dijo a Duplantis que reemplazara su avión actual, o sea, ya tenía un avión el tipo, por un Falcon 7X. Tela marinera. Y el predicador está muy preocupado y le dice a Dios: oh Señor, yo no puedo pagar esto. Y el Señor le dice: de eso no te preocupes, Jesse. Yo no te pedí que pagues por ello, sino que creyeras en ello. Y después de su conversación con el Señor, él pidió a sus feligreses que donaron dinero diciendo esta frase: yo creo, hermanos, que si Jesús estuviera físicamente en la tierra hoy, él no estaría montado en un burro. Él estaría viajando en un avión, predicando el evangelio en todo el mundo. Ok, bueno, puede ser, pero mi pregunta sería: ¿no podría contratar a EasyJet, o Vueling, o Jet2, o Iberia, pero un Falcon 7X? Por favor, ¿quién se cree este hombre? Y otra pregunta para el hermano Jesse. Jesse lleva décadas predicando: siembra tu semilla. Este hombre es multimillonario. Yo creo que Jesse lo que tendría que hacer es ingresar 5 millones de pavos a la cuenta de BBVA del pastor Will Graham, y el hermano Jesse Duplantis no tendrá ningún problema en comprarse el Falcon 7X. Pero veis, hermanos, es una mentira. Sabe perfectamente que están engañando a la gente. Ahora bien, más famoso, desde luego, que Jesse Duplantis es el papa de esta escuela, Kenneth Copeland. El año pasado, él se compró un nuevo jet Gulfstream 5 por 36 millones de dólares hace poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 2. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos 4 movimientos están en España: los apóstoles, confesión positiva, guerra espiritual, teología de la prosperidad, y genera millones de euros. Los predicadores más destacados son ricos, tienen mucho y triunfan en este mundo porque no predican la verdadera palabra de Dios. Tristemente, atentan contra Judas 1, versículo 4, que dice: niegan al único Dios soberano y al Señor Jesucristo. Las 4 escuelas que he criticado en este segundo punto niegan a Dios y niegan a Jesucristo. En primer lugar, niegan a Dios por la siguiente razón: los apóstoles niegan la autoridad de Dios porque ellos se elevan al mismo rango de autoridad que Dios mismo. Y si tú eres un apóstol, tus palabras tienen la misma autoridad, sino más autoridad, que la palabra de Dios. La confesión positiva y teología de prosperidad también atentan contra la soberanía de Dios, porque convierten a Dios en un títere
de los caprichos del ser humano. Dios está atado por nuestra confesión. Y en tercer lugar, la guerra espiritual anula la soberanía de Dios porque cree que el diablo y los demonios territoriales tienen derecho legal a tomar posesión de las personas y de ciertas áreas geográficas. Y también los 4 movimientos criticados atentan contra Jesucristo. En primer lugar, los apóstoles atentan contra Cristo porque atan las conciencias de los creyentes con un montón de tradiciones de hombres que no están en la palabra de Jesucristo. La confesión positiva y la teología de prosperidad convierten a Jesús en un mecanismo para alcanzar sus sueños. Jesús es para ellos un medio, no es un fin. Aquí tenéis una frase para las redes sociales. El verdadero creyente ve a Jesucristo como un fin en sí mismo. El falso creyente ve a Jesucristo como un medio para alcanzar otro fin. La diferencia entre un verdadero cristiano y un falso profeta. Y número 4, la falsa guerra espiritual. Ellos también atentan contra Jesucristo, quitando el dulce consuelo del Evangelio, llevando a los cristianos a vivir obsesionados con fuerzas angelicales y demoníacas. Y no confían en la suficiencia de Jesucristo y viven vidas vacías y atribuladas. La diferencia pues aquí, hermanos, entre un verdadero pastor y un pastor enviado por Satanás es palabras fingidas. Palabras fingidas. Todos tienen revelaciones secretas. Todos han tenido charlas cara a cara con Jesús. Palabras fingidas para hacerse ricos. Así que nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a pastores que nos predican la palabra de Dios. No solamente las cosas bonitas de la palabra, sino también las cosas desagradables. Si tú tienes en tu iglesia un pastor que habla de pecado, que habla de arrepentimiento, que habla de la condenación venidera, alaba a Dios, da gloria a Dios, agradece a tu Señor, porque no te ha entregado a un espíritu de engaño. Ora mucho por tu pastor. Ora para que sea un vocero verdadero de la palabra pura del Señor. Así que acabo este segundo punto con algunas preguntas. ¿Cómo está tu apetito espiritual en esta tarde? ¿Qué cosas apelan a tu corazón? A lo mejor algunos habéis venido a esta conferencia hoy esperando recibir una promesa mundana y sensual de parte del pastor andaluz. ¿O de verdad tienes ganas de recibir el maná divino de parte del Señor Jesucristo? ¿Es Jesucristo para ti un medio para alcanzar otro fin que no sea Él? ¿O es Jesús tu perla de gran precio, tu todo en todo, tu joya, tu deleite, tu cántico, tu todo en todo? ¿Quién es Cristo para ti? Amado Hijo de Dios, mantén a Cristo en el eje, en el centro de tu cristianismo, y no serás engañado por estos impostores del siglo XXI. Y acabamos con el tercer punto, que es bastante breve. Leyendo una vez más nuestro versículo. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, visitaciones celestiales, charlas con Jesús, revelaciones secretas. Última cláusula. Sobre los tales, sobre estos que están mintiendo, haciéndose ricos, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ¿no? Y su perdición no se duerme. Sí, engañan a los evangélicos, engañan a muchas iglesias, sí, incluso engañan a muchos pastores, pero hay alguien que no puede ser engañado. Hay alguien de quien no se puede burlar. El Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, la cláusula aquí, versículo 3 para acabar, es terrible. ¿Qué va a pasar con estos falsos? Destrucción. ¿Qué pasó con los falsos profetas en los días de Elías? Todos ejecutados. ¿Qué pasó con el falso profeta Ananías en los días de Jeremías? Dios le quitó la vida, y Dios de la misma forma va a condenar a todos estos lobos que abusan de su nombre en nuestros días.
Ok, a nivel exegético, la cosa más difícil aquí de esta última cláusula es la expresión de largo tiempo. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Puede significar una de dos cosas. De largo tiempo podría ser una alusión a la eternidad pasada. Es decir, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y al mismo tiempo decidió pasar por alto a muchos, entregándolos como vasos de deshonra a su ira. Y en este decreto de Dios también estaban estos falsos maestros. Por lo tanto, según la primera lectura, Dios ha estado soportando a estos malvados desde la eternidad pasada. La segunda lectura sería, de largo tiempo, se refiere a la época de Moisés, concretamente el libro de Deuteronomio, donde Dios condena por primera vez abierta y públicamente a los falsos ministros. Bueno, independientemente de nuestra lectura de esta expresión, ambas encajan con una teología ortodoxa, así que no hay que pelear por esta cuestión. Lo que más me interesa aquí para acabar es ver el fin de ellos descrito en dos sustantivos. 1, condenación. 2, perdición. Condenación, perdición son conceptos inseparables. Condenación, el día final ante el gran trono blanco, condenado, y a partir de aquel momento perdido por toda la eternidad. Ahora bien, para acabar, para que nadie esté aquí desanimado hoy, quisiese señalar, apuntar hacia el Salvador Jesucristo, porque en Él no recibimos condenación ni perdición, sino justificación y vida eterna. La justificación es el acto de Dios en proclamar a un pecador no culpable por el simple hecho de haber confiado en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz y en su resurrección literal al tercer día. Tú puedes ser un gran pecador, tú puedes ser un gran adúltero, un gran mentiroso, un gran ladrón, pero hoy con fe en Jesucristo puedes ser declarado justo delante de Él, viviendo una vida ahora santificada y arrepentida. Y después de recibir el beso de justificación, recibimos no perdición, sino vida eterna. Y Dios es muy generoso, porque Él permite que todos aquí sus hijos experimentemos algo de la gloria venidera por medio de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Estamos actualmente experimentando algo de los poderes del siglo venidero mediante la presencia del Espíritu en nosotros. Y luego al morir oiremos las palabras del buen pastor diciéndonos: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que, amados, el falso profeta te promete éxito, finanzas, grandeza y autoestima en esta vida, pero te conduce a la ruina eterna. El verdadero evangelio te promete persecución, rechazo, odio, sufrimiento en esta vida, pero la felicidad eterna en la presencia de Dios. Pregúntate pues hoy: ¿soy yo un hijo de perdición o soy yo un heredero del reino de Dios? ¿Dónde estarás tú en 50, 60 años? ¿Celebrando con los santos las bodas del Cordero o sufriendo y agonizando con las hipócritas? No sigas las pisadas de los falsos maestros. No te burles más de la palabra del Señor. Haz caso a los fieles pastores levantados por Dios que hablan del pecado, que hablan de las cosas desagradables, y anda en pos del Señor. Acabamos leyendo nuestro pasaje por última vez. Segunda de Pedro 2, versículo 3, dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre ellos ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Ok, hermanos, os he hablado de 3 M's. Manipularán, mentirán y morirán. En primer lugar, manipularán.
He destacado que sí, una iglesia tiene que sostener a sus ministros, es correcto y es bíblico. Se puede abusar de esto y cuando una persona no está ocupando el púlpito como un verdadero hombre de Dios, hemos resaltado dos cosas que vamos a darnos cuenta. Uno, todos los vocablos negativos de la Biblia desaparecen de su boca. Pecado, condenación, ira, ya no hablo de esto. Y en segundo lugar, no hay un componente de negación. Solamente afirma, pero no niega, no condena. Analiza los sermones que escuchas entre semana. Dos, mentirán. En el segundo punto hemos analizado 4 movimientos contemporáneos que usan palabras fingidas para engañar a la iglesia y para hacerse muy ricos. Estudiamos el movimiento apostólico, la confesión positiva, la guerra espiritual y la teología de la prosperidad. Y hemos dicho que estos movimientos atentan contra la soberanía de Dios y el señorío de Jesucristo. Y hemos acabado hablando muy brevemente sobre morirán. Su día llegará. Pueden hacerse ricos aquí abajo, ser multimillonarios, tener mansiones y muy buenos coches, pero recibirán condenación y perdición. No obstante, la buena noticia para todas las ovejas de Cristo en esta tarde es que en Cristo no recibimos condenación ante el trono celestial, sino justificación. Y no recibimos tampoco perdición, sino vida eterna. Mi oración pues por todos vosotros aquí, ya que no os conozco, es que seáis verdaderas ovejas del Señor. Y sabréis que sois verdaderas ovejas del Señor porque amáis la palabra de Dios. Amáis al Señor. Y no solamente vais a decir amén a las partes bonitas y agradables de la palabra, vais a decir amén también a las partes agradables, a las partes desagradables, a las partes negativas. Así que, ovejas o cabras, hijos de Dios o hijos del diablo, que cada uno se examine a sí mismo en esta tarde. Oremos al Señor y démosle gracias por la palabra compartida en esta tarde. Aleluya, Señor.